edificio Presidente Juárez del Poder Legislativo, desde donde nos encontramos transmitiendo en vivo este día la conferencia magistral Esquemas de Financiamiento y Desarrollo Sostenible por parte del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, a cargo del titular de la Unidad de Financiamiento y Asistencia Técnica a Gobiernos, maestro Antonio García Carreño, aquí presente. Bienvenido. Preside este evento el presidente de la Junta de Coordinación Política de este Congreso, diputado Héctor Serrano Cortés. El director del Instituto de Investigación y Evaluación Legislativa de este Congreso, diputado Carlos Arreola Mayor. Agradecemos, por supuesto, la presencia de los diputados Crisógono Pérez López, Leticia Vázquez Hernández, Jacqueline Jauregui Mendoza, diputado José Roberto García Castillo. Muchas gracias. Agradecemos también al representante del Ayuntamiento de Tampamolón, ciudadano Esteban Ruiz Sánchez, a Cristian Roy Alvear, al doctor Luis Esteban Villanueva Ángel, catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración, al ingeniero Sergio Alejandro Cerda Lara, de la Secretaría de Finanzas, a Luis Enrique Moreno, también por parte de la Secretaría de Finanzas. Agradecemos también, por supuesto, al delegado de Banobras en San Luis Potosí, Armando Navarro Tapia, al coordinador del Instituto de Investigación y Evaluación Legislativa, licenciado Óscar Samir Ramírez Macías. A todos ustedes, bienvenidos, muchas gracias por estar presentes. A continuación tiene la palabra el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Héctor Serrano Cortés. Muchísimas gracias, Juan, y muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta, lo que seguramente será una exitosa explicación de un tema que hoy toma relevancia innegablemente para todos los estados y municipios del país. Por eso agradezco mucho la presencia de mi amigo, el maestro Antonio García, quien se dará el tiempo necesario para que con toda la oportuna intervención y la explicación de su actividad permita observar en el tema de financiamiento, pues que no es tan ríspido, complicado y difícil como pareciera, y que hoy, por fortuna, contamos con programas que desde el órgano federal, como una política pública, están presentes en la administración. Agradezco mucho a Armando Navarro, compañero nuestro, que haya sido sin duda el promotor, junto con mi amigo el diputado Arreola, para fomentar la información necesaria que genere perfeccionamiento, no solo en las finanzas públicas de todos los órganos de gobierno, sino que además busque que estas alternativas, como debe ser, se utilicen en favor del bienestar de las y los potosinos. Muchísimas gracias, diputado Arreola, por las gestiones, la iniciativa, a mis compañeros diputados, a mi amigo Roberto, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, a Jackie, a Leti, compañeras entrañables, muchas gracias, y a Crisógono. Agradecemos infinitamente su presencia y destacar que está por llegar, espero que alcance a llegar, Lolis, nuestra compañera responsable, que hoy anda con una gran actividad, precisamente porque estamos en el proceso de la ley de ingresos y el proyecto de egresos que tenemos que determinar antes del día 15 de diciembre. Y a todo el equipo de finanzas, secretaria responsable de deuda del Estado, responsables expertos en temas financieros, por lo que agradezco muchísimo siempre la participación. Un saludo a la señora secretaria Ari,
Muchas gracias, porque siempre contamos con la disposición para aceptar que este espacio del Congreso juega este rol de facilitador en todo lo que implica las políticas públicas dentro del Estado y de los municipios, que finalmente es una obligación de nosotros. Entonces, pues muchas gracias a todos, bienvenidos, y vamos a escuchar con mucho detenimiento y con atención lo que habrá de exponer mi amigo Antonio. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Escuchamos al director del Instituto de Investigación y Evaluación Legislativa de este Congreso, diputado Carlos Arriola Mayo. Muchas gracias. Muy brevemente, gracias por estar aquí, a todas, a todos, amigas, amigos, compañeras diputadas, diputados, también a quienes nos siguen por redes sociales y la transmisión en vivo que quiero compartirles, está transmitiendo en vivo por redes sociales, sobre todo, una vez más, poniendo al Instituto de Investigaciones de este Congreso a discutir los asuntos públicos y a discutir los asuntos de relevancia en estos tiempos de discusión de presupuesto, en estos tiempos de tanto ruido mediático. Pues queremos poner claridad, queremos la participación de todas y de todos, y queremos demostrar una vez más que este Congreso está para dar la cara, para dar el debate público, para estudiar todo tipo de alternativas que beneficien a los pueblos de San Luis Potosí. Y el día de hoy agradecemos también la visita del maestro Antonio para poder comprender y entender esquemas de financiamiento que pueden ser muy útiles para el desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos, de todos nuestros municipios, de nuestro estado, y que no le saquemos a las discusiones públicas, que esto se hace de cara al pueblo, que el Congreso de San Luis Potosí está para servir al pueblo, y hoy traemos el aprovechamiento de todas las oportunidades que el gobierno federal tiene y que la Cuarta Transformación ofrece para el desarrollo con prosperidad compartida de nuestro México. No quiero alargarme más, me parece que el foro debe ser abierto a sus participaciones, a todas las dudas de los compañeros de los medios de comunicación, de los compañeros actores y toma de decisiones políticos. Entonces, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar con nosotros y no se diga más. Muchas gracias. Bien, pues así abrimos entonces la conferencia magistral del maestro Antonio García Carreño, titular de la Unidad de Financiamiento y Asistencia Técnica a Gobiernos de Banobras, con el tema Esquemas de Financiamiento y Desarrollo Sostenible. Adelante. Muchas gracias, diputadas, diputados de este Congreso de San Luis Potosí, en especial al diputado amigo Héctor Serrano Cortés y Carlos Artemio Arriola. Muchas gracias por este espacio, por brindar este espacio a Banobras, la institución del federalismo. Pues les comento como antecedente, Banobras tiene 92 años de ser una institución en el sistema federal mexicano. Se pensó en una institución que ayudara a los gobiernos subnacionales a generar, a desarrollar infraestructura, que cerrar brechas de desigualdad sigue siendo siempre un reto inacabado. De hecho, en el Consejo Directivo de Banobras, no sé si todos lo sepan, participan representantes de gobiernos estatales y municipales. Siempre tenemos representantes de dos gobiernos estatales y municipales. O sea, aquí el de la voz pues es un colaborador, un servidor público que pues le rinde cuentas a ustedes de alguna manera, ¿no? A los gobiernos locales. La Secretaría de Hacienda, a quienes estamos sectorizados, digamos, provee las garantías, digamos, toda la captación de Banobras está garantizada por el gobierno federal. Pues tiene una captación, digamos, barata, coloca, pues creemos que en general tenemos el 50% de la cartera, 50%, bueno, pues exactamente 46% de todos los 650,000 millones aproximadamente de deuda de los gobiernos estatales, el 46% lo tiene Banobras, o sea, el resto lo tiene la banca comercial, y cada vez más, y qué bueno,
Esto, como ustedes saben, la ley de disciplina financiera no siempre existió. Existía la ley de coordinación fiscal, quizás siempre, y sobre todo la coordinación fiscal de los 70s para acá se rige por esta ley de coordinación fiscal. Los gobiernos municipales y los estados soberanos ceden algunas potestades tributarias, el ISR, el IVA, la renta petrolera, y ahí con la ley de coordinación se distribuye de acuerdo a la población, a la actividad económica, al nivel de desigualdad. Tiene un factor redistributivo y por mucho tiempo rigió esto, pero luego para regular también los financiamientos, y esto es relevante, a partir de abril de 2016, o sea, ya en 2015 había una preocupación por algunos, fueron los menos, usos y abusos del financiamiento, de la deuda, pero fueron los menos. Pero justamente para prevenir se promulgó la ley de disciplina financiera, y la ley de disciplina, lo menciono porque es muy estricta en cuanto al destino de los financiamientos y cómo se contratan, y luego el destino. Se contratan a través de las mejores condiciones financieras, que son con una licitación pública. Una licitación. Cada gobierno, incluso municipios, dicen quién ofrece las mejores condiciones y gana las mejores condiciones, medidas por sobrepasa. Entonces, Banobras en el total, digamos, en el balance ahorita tiene, con los municipios, de 400 municipios acreditados, tenemos 350. A los municipios, sí, que es nuestra área donde no lo cubren, sobre todo municipios pequeños, créditos de 5 millones, 10 millones de pesos, para dar una idea, no es de interés de la banca comercial y es un nicho completamente que cubrimos, ¿no? En la parte de créditos grandes, créditos, digamos, de 100, 200 millones a municipios, o los que son a estados, que suelen ser en centenas, cientos o miles de millones, sí participa, está muy cubierto por la banca comercial y por la NOVAS, y competimos con ellos. Este es nada más como el panorama, ¿no? Lo que quiero decir con esto, además se puso en 2015 a nivel de constitución, de que los financiamientos solo se pueden utilizar para inversiones públicas productivas, artículo 117, fracción 8, ¿no? Solo pueden tener ese destino. Luego la ley de disciplina los obliga, a que si es municipio tengas autorización de cabildo, luego por mayoría calificada autorización de Congreso, luego que hagas un proceso competitivo, invites a toda la banca y pues que gana el mejor, y luego el ente fiscalizador, el órgano interno de control de los, ya sea del municipio o del gobierno estatal o del organismo paraestatal, tiene que comprobar al final de la ejecución de las obras que esos recursos se invirtieron en lo que fue autorizado por ustedes, por esta soberanía, ¿sí? Entonces, está bastante regulado, debe dar bastante tranquilidad, y ahora el reto es cómo financiar de manera responsable infraestructura. Por ahí empiezo, digamos, que traigo unas pocas láminas de apoyo, pero lo que la banca de desarrollo, en este caso Banobras, para con los gobiernos subnacionales, sus estados, municipios, sus organismos, promueve la inversión. Es lo que nos mueve, ¿no? Nosotros, como funcionarios que nos debemos a ustedes, a los gobiernos locales, promovemos la inversión productiva, la inversión con impacto social. Ahora, ¿cómo se puede hacer inversión? Bueno, son los menos, pero ojalá tuvieran un municipio suficientes recursos por derechos de agua, por impuestos de adquisición de inmuebles, sobre predial, que son los ingresos fundamentales, y ustedes, los estados, pues nómina, hospedaje y otro tipo. Y si fuera suficiente esto junto con lo que reciben de transferencias federales, estaría una maravilla, ¿no? Es decir, tener una capacidad de ejecución de obras. No siempre se da, no siempre se da. Y la esencia de un financiamiento, quizá lo voy a poner muy coloquial, ha habido los casos
digamos, exitosos que llega alguien y dice, yo acabo de llegar, yo alcalde, presidenta municipal, y pues tengo el 5, el 10% de mi presupuesto para inversión, y no nada más, porque tengo el gasto corriente comprometido. El gasto corriente tampoco es malo, el gasto corriente es por sueldos, salarios, recolección de basura, todo, pagar el alumbrado, todos los que han sido alcaldes, y se me queda muy poquito para invertir, y mi predial es así de chiquito. El organismo de agua le tengo que poner, o a la junta de agua, de lo que recibe la administración es deficitario. Entonces me queda una cosita muy pequeña, y a veces es pues, para mantener las potabilizadoras, si hay una planta de tratamiento, el gasto corriente me absorbe. Tengo tanto así para invertir. Me quiero, como dice, me quiero poner las pilas. Me llega alguien y dice, y es un ejemplo que me gusta mucho poner, quiero ahorrar el 5% de gasto corriente, porque tampoco puedo más. Ok, o el 3%, póngale, presidenta, el 3%. Y me voy a poner, como dicen, las pilas en la recaudación. Voy a subir un poquito el predial, que hay que irse con cuidado. Me voy a poner a fiscalizar mejor, y más o menos genero, entre lo que ahorro de gasto y en lo que aumento un poquito, genero una fuente de pago de cuál es mi capacidad de financiamiento municipal. 10 millones. ¿Okay? 10 millones, lo alcanzan, le hacemos sus corridas, es parte de la asesoría que daban obras. Le hacemos sus corridas y digo, oiga, pues con estos 300,000 pesos o sumas relativamente modestas para un municipio, usted alcanza a pagar 5 millones o 6 millones en lo que le da su administración. ¿Qué le parece si se presenta al cabildo y le dice, con mis ahorros voy a pagar un financiamiento que de otra manera no tendría? Oye, pero nomás son 7 millones. Sí, pero 7 millones que nadie me daría si no los tomo ahorita, y yo lo prometo que se los pago un mes antes de que me vaya, lo dejo en ceros. Ah, bueno, suena como es responsable, ¿no? Digo, otros dicen, necesito un poquito más de tiempo, 5 años. Y ese puede ser una forma, un ejemplo de muchos, ¿no? De cómo se puede financiar, o no hago nada y sigo invirtiendo ese poquito, esos 10 millones, lo voy a seguir con ese ejemplo, adicionales, que era una obra muy sentida. A veces 10 millones le da para hacer pozos o rebomberos, de que nos ha tocado financiar pequeñas obras de que tenían toda la vida cargando agua, todavía hoy en día, y más, sobre todo las mujeres, y significó a veces inversiones de 1,5 millones, 2 millones, rebomberos, ¿no? Para llevar el agua hasta abajo del río, hay que subir. Desde ese tipo, ¿no? Potabilizarla, en fin. Creo que me alargué con este, ¿cómo se llama? Preámbulo un poco de lo que es Banobras. Somos el banco, un banco de gobierno, somos servidores públicos. Les digo que el sector financiero es muy regulado después de las crisis que hubo, no tanto aquí, bueno, aquí hubo en sus momentos, pero también en 2008, 2009, las crisis mundiales. Entonces hay una regulación internacional inclusive para la banca que se replica. Aquí nos regula la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el Banco de México, a toda la banca, el banco que está aquí en la esquina, y a Banobras igual. Pero además tenemos comités de auditoría, todos, contralorías, la rendición de cuentas con los reguladores bancarios. Pero luego también tenemos un órgano interno de control, la función pública o la corrupción y buen gobierno. También la Auditoría Superior de la Federación nos audita. O sea, estamos regulados igualito que cualquier banco, más 2 adicionales, que es el órgano interno de control a la función pública y la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, cuando venimos a hablar aquí con toda la realidad, venimos a impulsar el interés público, en este caso la inversión en infraestructura, y ese es pues, mi punto de partida, y sería casi el final. En el Inter les platico rapidísimo para después, no sé, quizás sea más rico aclarar algunas dudas, ¿no? Si les parece. Entonces, procedo rápido, decimos, ¿qué podemos hacer para impulsar la inversión? Bueno, se valen ideas, aquí no estamos pontificando, más bien es una pregunta. ¿Cómo podemos impulsar la inversión estatal y municipal en San Luis Potosí? A ver, ¿cómo? ¿Y qué nos sugiere, no? Adelante. Bueno, somos más que un banco,
A ver, la inversión en infraestructuras de lo local es una oportunidad y voy a explicarles por qué. Veamos ahí. Bueno, este es casi como de libro de texto, ¿no? No, Alan, fue muy rápido. Bueno, la inversión en logística va más de gobiernos estatales, federales, lo que es puertos, aeropuertos, ferroviarios, carreteras, pues le da competitividad, conectividad a un país. No está ajeno tampoco a los municipios, pero digamos que es más limitado. Donde sí, si se fijan en el cuadro inferior derecho, la infraestructura social, y solo puse escuelas, el mejoramiento de escuelas, el transporte urbano, hospitales, pero aquí me faltó aterrizar todavía más desde la pavimentación, desde el llevar el agua en cantidad y calidad a los gobernados, es netamente municipal, una buena recolección de residuos sólidos, el tratamiento de las aguas residuales, el alumbrado público, la policía de proximidad, las áreas, espacios recreativos, parques, son muchas. El 115 constitucional le asigna muchas responsabilidades a los municipios. No tristemente, digo, es que no hay los recursos suficientes para tener a veces esos servicios en la calidad, pero ahí hay mucho por hacer y la pregunta es de qué manera podemos responsablemente ir abatiendo esos rezagos. Siguiente. A ver, este contexto aquí son representantes populares, todos ustedes, y con una trayectoria, veo muchos jóvenes, no mejores, pero ascendente, serán en un futuro, seguirán con responsabilidades. A ver, no sé si esto, no tengo ningún juicio de valor, pero mire, diputado Serrano, el techo de financiamiento. El techo de financiamiento es lo que la ley de disciplina dice, TFN, puedes contratar de manera responsable en un año. Sumé todos para no particularizar a todas las 32 entidades federativas. Y el año 2024 podían contratar 211,000 millones de pesos sin comprometer sus finanzas. 211,000. ¿Cuánto cree que contrataron en el año 24? Era un año electoral, ¿verdad? 13,000. Estamos ahorita proyectando lo que en 2025, a octubre, se ha contratado y no se va a contratar más, 16,000, de 220,000. ¿Sí? O sea, del 19 al 25 se ha utilizado apenas ahorita el 10% de la capacidad que se tiene para hacer infraestructura. Pues solo tienes el 15% de ingresos propios, se vive del 85% de transferencias. Todavía bien tiene. La Ciudad de México pues tiene riqueza precolombina, inmobiliaria y demás, y muchos corporativos, en fin, es decir, recauda la mitad más o menos de ingresos propios, pero quito la Ciudad de México, el promedio es 15, y hay estados que tienen 5% de generados, hasta el 3% por ahí. O sea, ok. Ahora los municipios, ahí en mi lista le puse, contratan apenas el 6% de su techo de financiamiento. Este año han contratado 2,600. Que eso pues son 4 o 5 municipios por ahí que contrataron 1,500 por ahí. Y el resto está, ¿cuánto está contratado aquí? Y no estoy haciendo una apología, ni estoy necesariamente aseverando. Si contratas financiamiento lo haces bien, si no contratas lo haces. No. Ya quedamos. Lo importante es hacer infraestructura. Pero, oye, no estás haciendo infraestructura, no te alcanzan los recursos propios, pues una tímida sugerencia sería valora la opción de contratar algún financiamiento responsable para hacer algo, o todos los 3 años y que le patees el bote, que vengan otros 3 años. ¿Sí? Me ha tocado ir con el alcalde y digo, oye, aquí están jugando la tierra a los niños, calles sin pavimentar, sin nada, letrinas, otros 3 años, o sea, otros 3 años. Se me hace muy irresponsable hacer, dame opciones, te ayudo a recaudar, te ayudo, ¿qué vas a hacer? Porque eso de que, no, yo me llevo muy bien con el señor gobernador, señora gobernadora. Qué bueno, y qué bueno que el señor, la señora gobernadora, seguro tiene muchas ganas de ayudarte.
y te va a ayudar a lo mejor con algo, pero si te ayuda con uno y tú puedes poner dos, doble o triple impacto, ¿no? Pero a veces la política es muy chiquita. Fiscalmente, pues, sabemos cómo es la realidad, tanto federal como municipal, como estatal. Siguiente, bueno, no digo, pues son hechos. A ver, la ley de disciplina dice, para que tu nivel de endeudamiento sea sostenible, responsable, yo sugiero que la deuda, el saldo de deuda de largo plazo, entre las participaciones y, digamos, los ingresos de libre disposición son las participaciones que recibe o un municipio o el Estado, y le suman los ingresos propios. O sea, las participaciones del ramo 28, más, hablando de un municipio, el predial, el ISAI, eso lo puedes, es de libre disposición. En el caso del Estado es las participaciones más lo que recaudan el hospedaje, nómina y otros derechos y aprovechamientos son de libre disposición. Bueno, si divides la deuda entre esos ingresos de libre disposición, sugieren las mejores prácticas nacionales que esté abajo del 100%. Bueno, arriba del 100% ya sería parte. En 2016, donde teníamos un problema de algunos casos que llamaron la atención de sobreendeudamiento, que fueron los menos, había un 61%. Está lejos del 100%. Hoy en día es 41% ese cociente. Se ha desendeudado en 167,000 millones los estados. Lo cual también dirías, oye, es un manejo, es como dirían, chapó, aplausos, porque estamos invirtiendo mucho y además desendeudando. No estás invirtiendo y estás bajando tu saldo. Yo no lo puedo cuestionar, pero yo sí lo revisaría, es decir, qué capacidad estoy dejando o qué opción estoy dejando para invertir. Siguiente, prometí que no me alargaba mucho. La inversión en infraestructura, salvo el 2024 que se terminaron algunos proyectos también federales como estatales, ahí está la inversión pública de los estados, ha estado en promedio de 88,000 millones. Dividan 88,000 entre 32 entidades y no llega a 3,000 millones por entidad federativa el promedio anual. La inversión municipal anda por ahí de los arriba de 100,000, pero el país municipal que se lo manda a la federación, a los municipios para que lo inviertan, pues es la mayor parte. Esa diferencia entre la inversión total y el país, pues es el esfuerzo propio, digamos, de los municipios. O sea, también no llegamos a un punto del PIB de inversión subnacional, punto 6. No puse aquí la cifra, la inversión este año federal en puntos del PIB aproximadamente 2.3, 2.4, y si le sumamos la inversión estatal, este es punto 6, oye, llegamos como a 3 puntos del PIB de inversión. Creo que todavía en inversión pública, por ahí recomienda la OCDE andar arriba del cercano al 4 o 5%. Ahí pues son números de nuestra realidad, ¿no? Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis en el tema. Pueden ir a la gráfica anterior. Ese desendeudamiento. Y como porcentaje los ingresos de libre disposición pues ha bajado 50%, del 61 al 41%. A ver, ¿cómo? Aquí no hay, aquí vi que hay alguien de algún instituto, académicos, no hay hasta donde yo recuerdo, una teoría acabada, un académico o algún modelo que diga qué es un endeudamiento, ahorita que está tan, qué es un endeudamiento responsable o qué es una política de endeudamiento o desendeudamiento. Allí yo he visto varias. Una es la más, ni siquiera dentro de lo responsable, hay quien dice, yo voy a mantener a nivel de países la deuda como un porcentaje del PIB.
nuestro gobierno federal, empezamos como con 46-47% del PIB, el saldo de la deuda. Ahorita andamos de andar en 51%. O sea, ha subido inclusive poquito. Y seguimos siendo los más bajos de la OCDE. Estamos de la tabla media hacia abajo. A nivel federal. Pero incluso ha subido un poquito. Muy responsablemente, creo yo. Porque las necesidades son muchas y en un país con un desarrollo pues, intermedio como el nuestro. Ahora, hay otra política que dice, no, yo voy a mantener mi deuda en términos reales. La voy a mantener con la inflación. La heredé en 100. El año que entra hubo una inflación del 4, la subo al 104, la mantengo en términos reales. Esa es otra política también. Pues válida, ¿quién va a defender la suya? Hay quien dice, no, yo la voy a mantener en términos nominales, que es un poco lo que se ha hecho acá. Se mantuvo en términos nominales, pero en términos reales bajó. Si lo tomas a pesos, digamos, de 2024, bajó. Y hay quien dice, todavía más agresivo en el sentido de manejos de deuda, es decir, no, yo no solo nominal, la voy a bajar en términos nominales. Si la tomé en 100, la voy bajando 90, 80 y demás. Okay. Yo no me atrevo a decir está mal, pero lo que sí es que se está invirtiendo muy poco. Vuelvo al tema oral de este banco. ¿Qué podemos hacer para aumentar la inversión y cerrar brechas de desigualdad y mejorar la calidad de vida? Perdón, ya así. Otra más. Bueno, ya vamos a entrar al tema de lo que podemos hacer o lo que hacemos de cotidiano en nuestro mandato como Banobras. Bueno, aquí nada más ya ahondé bastante las herramientas que significa el financiamiento para inversión pública productiva, la ley de disciplina que pone mucho control. Siguiente. Ahora, en San Luis Potosí, y son números, aquí no es ninguna, no andamos haciendo apología de tú contrata, descontrata, no sé, es una decisión de los municipios, del gobierno estatal, del Congreso. Nomás ponemos algunos números. Banobras, tenemos un programa Banobras País que adelantamos el 25% del país que reciben en el futuro los municipios. Tiene la característica de que puedes, como lo planteamos, aunque no tiene que ser así, pero lo planteamos justamente para que sean más transitables en congresos, que no se dé de regla, que el último mes lo dejen en cero. Los municipios podrían contratar los 2 años que les faltan arriba de 1,000 millones. Obviamente, conforme pasa el tiempo, como es un adelanto, se va achicando, pero siempre se puede. Ahorita a lo mejor anda en 1,200 y va a estar en 1,100 en enero, pero creemos que brindar en crédito simple, le llamo crédito simple, que se paga con participación. ¿Sí? Y ese todavía es más interesante, y me gustaría que así comentarles porque el caso FAIS, usted va a recibir su FAIS mensual, las 10 administraciones el próximo año y en el 27. Nosotros le adelantamos del 25% como costo financiero pequeño, está bien. Pero ese permite hacer quizá mejores o una obra más grande, va a estar haciendo banquetitas, puede hacer una obra de organización, digamos que eficientiza la inversión. Pero ese dinero de alguna manera alguien me puede decir, sí, pero yo ya lo voy a recibir mes a mes. ¿No? Okay. No quiero que me lo adelantes, se vale. El Fondo General de Participaciones es el ejemplo que les ponía, que implica que generes un poquito de ahorro, un poquito de aumento en la recaudación para que pagues ese. Si te dan 5, 10 o 15, eso no los ibas a tener nunca. Y ese sí es, como dicen, el delta, el creciente sobre la tendencia que traías de inversión en el municipio. Entonces, se puede pagar con el Fondo de Fomento Municipal, con el Fondo de Participaciones, y normalmente son, ya, ahí nosotros les hacemos a cada municipio sus ejercicios. No tienen que ser ahorita, por ejemplo, faltan 2 años. Una sugerencia sería hacerlo a 3 años o a 5 años, el horizonte, ¿no? Pues para que rinda un poquito y
tampoco ya que se va a hacer el trámite de un financiamiento. Ahora, aquí son montos hasta cuando autoriza, y siempre sujetos a que vayan a su cabildo, a que liciten, a que cumplan con la ley, y no necesariamente muchos se animan, pero el dejarles, de ustedes, diputados, diputadas, la opción, incluso para los de finanzas, llega a un municipio, no tengo recursos, mire, yo lo entiendo, nosotros ya aquí tiene autorizado usted 10 millones de pesos, vaya a su cabildo, a lo mejor ya depende de los gobiernos estatales, en ocasiones hacen algunas mezclas, en ocasiones se incentivan y dicen, si usted toma y es un municipio de alta marginación, me ha tocado, simplemente lo comparto como experiencias de alguna gobernadora, dice, o los municipios de muy alta marginación que tomen un financiamiento, yo les pongo peso a peso para hacer una obra que aumente. Que el municipio de marginación media le pongo 50 centavos por cada peso, en fin, eso ya no personal, pero son, como decir, lluvia de ideas y cosas que uno ha visto. Y si no le quieres poner nada, bueno, al menos si le dijiste, ¿se imaginan ustedes la originación de venir al Congreso del municipio de, no sé, Venado, Amarillo? Digo, lo digo con todo respeto, hay a veces una capacidad de gestión, hacer un decreto individual, ¿no? Tampamolón, uno a uno decretos, 59, a decir, no, te autorizo hasta para inversión pública productiva, y está súper regulado, ¿sí? Ahorita vamos a ver, hay ya 15 decretos y lo han tomado, yo creo que como una forma de facilitarle, de apoyar a los municipios, y también en ocasiones que pueden dar inversiones o demás, de empezar a detonar. Siguiente. Bueno, nosotros tenemos ese tema consistente aquí. Qué miedo. qué miedo, ¿verdad? Mira que están escuchando. Lo voy a apagar, discúlpeme. Disculpe. Bueno, estamos. Ahí están los números, creo que son interesantes, pero no deben, esos son los de país, que suman los 1.200 millones. Por ahí Armando les puede proporcionar, es un cálculo de lo que es el adelanto, ¿no? Y depende del mes en que lo vas a contratar, achicando, digamos, va a ser de ahí para abajo. El siguiente, es el crédito simple. A eso me refería, en el ejemplo que yo decía, vamos a pensar en Tamazopo, 11 millones. En ese ejemplo, Tamazopo puede tomar país, o si no toma país, él va a invertir su país porque es por ley comprobado, ¿no? Pero esos 11 millones, que si ustedes lo autorizan, y él, responsablemente, o ella, la alcaldesa, dicen, lo voy a pagar en 3 años, en 5 años, ustedes definirán ahí. De hecho, hay quien dar créditos a 20 años, no pasa nada. Pero digamos que para tampoco dejar el horizonte tan grande, pongamos el ejemplo de 3 años. 3 años puede hacer una obra, y hay cualquiera de ellos que no haría de otra manera. Y ese es un ejemplo. Muy respetuosamente, repito aquí, porque creo que hay medios, Manobras no anda haciendo una apología, ni anda fomentando, ni impulsando financiamientos, toma crédito, no. ¿Cómo hacemos infraestructura? Esa es la pregunta. ¿Cómo hacemos infraestructura? ¿Cómo les ayudamos? Hagamos una lluvia de ideas. Aquí, pues, yo nomás pongo los números, los pondré a cualquier banco, con la diferencia que Banobra les ayuda con el Cabildo, con el Congreso, y no tiene nada malo, cada quien cumple sus funciones. Son muy buenos amigos, la banca comercial cumple una función de complementariedad. Hay cosas donde no participamos todos, como los cortos plazos. Para pagar aguinaldos no tenemos los cortos plazos. Pero digamos que en una soberanía como esta, pues digo, también puede venir la banca comercial, pero venimos nosotros con mucha tranquilidad, nos sentimos muy cómodos. Creo que ustedes también se sienten muy cómodos que viene un servidor público, ¿no? ¿Cómo es?
Ahí vamos. Siguiente. Bueno, ahí están ya. Siempre ya está terminando. Pues si quieres, aquí nada más lo único que hablaba era de un municipio promedio, y por aquí les va a circular, Armando, algunos ejemplos para el municipio promedio de San Luis Potosí, pero que quizá es un poquito menos de 500, son 59, está más atomizado. Pero vamos a pensar algo, no es muy remoto, un municipio el promedio nacional anda más 250 millones de pesos el municipio promedio. O sea, este es un poco el doble de un municipio promedio. Así. Pero a ver si es intuitivo esto. Dice, tengo 500 millones de ingreso. ¿No quieres poner el...? Ponemos el... Bueno, si quieres platícalo tú para variarle los tonos de voz. Y ahí te digo, los voy a marear. Ya me gustó el sonido de mi voz. Ese es el real tropicalizado. Bueno, ahí lo tienes ya con... Vamos. Bien, ¿quieres ahí? Mira, 270 millones, esta es promedio, ¿verdad, Armando? De un presupuesto municipal. Tiene más o menos 151 millones de ingresos de libre disposición y un techo de financiamiento de 23 millones. ¿No? Puede contratar 23 millones. De esos 270, y se me hace corto, pero bueno, 50%. Hay quien tiene, ustedes sabrán, bueno, a lo mejor han sido los alcaldes, normalmente a veces andan en el 60% o hasta el 70% de servicios, bueno, servicios personales, tiene razón, gasto corriente, lo aportaste mucho. Fíjate, esos 129 millones, si te ahorras el 3%, creo que no es mucho, o sea, de verdad, yo creo que 3% sí es bastante factible, ¿no? Es muy realista. Te ahorras 4 millones de pesos. Y también le ponemos un poquito de ahorro, o sea, el primer año, normalmente así dar un machetazo, lo haces en 2 años, pero el primer año ahorras 3, al segundo le sumas otro tanto, ¿no? Creo que pudiera ser razonable, vas ajustando. Ya para el segundo año tienes 7 millones liberados. En 2025 contratarías, vamos a empezar un crédito, el crédito simple con fondo general, con participaciones de 23 millones. Luego contratas ese mismo año, ya obviamente se me está yendo el 25, pero tiene ese sentido. Pudiste haber contratado esos 23 más el adelanto del país, ya tienes 43. Pero luego esos 23 millones los puedes contratar el siguiente año también, siendo así muy, ¿cómo se dice? Creativo. No te ponen semáforo. El semáforo verde, nomás para los que no saben, hay una semaforización entre la marca Hacienda. Y como no tienen financiamiento la mayoría de los municipios, el 99% de los municipios puede contratar, si tiene un techo de financiamiento de 20, contrata hoy 20, y el año que entra sigue en verde y vuelve a contratar 20. Obviamente ya quisiera contratar una vez.
O sea, estoy poniendo un poco alguien que dice, yo sí quiero hacer el mayor de obra posible, yo, alcalde, alcaldesa, presidente municipal, sí hay manera. Era un poco el sentido. Tomen la mitad de eso. Yo no estoy diciendo tampoco que pasemos de un esquema de nada a de repente, porque también hay que tener proyectos ejecutivos, eso es la capacidad de ejecución, tener proyectos ejecutivos, licitarlos, capacidad de ejecución de los proyectos. A veces no siempre es tan grande, pero hay que empezar, ¿no? Era cuánto, ¿no? Un poco ya, creo que ya casi terminamos, porque me gustaría, creo que hay preguntas, ¿no? Y para no, aquí donde ustedes tienen una agenda complicada, todos ustedes, por los, ya nada más el siguiente, ahora sí, ya debe ser el anterior. Ajá. Bueno, lo que hacemos nosotros, damos cursos. Hay buenos ejemplos en San Luis Potosí que hemos ayudado, no solo a ayudar a fiscalizar, ¿no?, sino a revisar las tasas del ISAI, y se los dejo aquí con mucho, ¿cómo se dice?, muy respetuosamente, como una sugerencia para los señores diputados. El impuesto predial y el impuesto sobre adquisición de inmuebles, es un poco para nomás para dejar el ejemplo de que damos asesoría gratuita a los municipios o a las secretarias de finanzas, si vienen a bien. Son políticamente, el agua, el predial, políticamente muy sensibles. Que yo llegue y le diga, señor alcalde, ya tiene una oportunidad, explique las tasas, explique los valores, no te quiere. Ese que te lo diga, no, es muy, muy sensible. Y siempre lo ha dicho, me lo dijo un alcalde, dijo, yo tengo que ir a cachucha de político, sí, le dije, y también tiene la cachucha de estos 3 años de administrador. Entonces está interesante el juego, ¿no? Y cuando había reelección o la carrera, ustedes dieron una carrera política exitosa y les deseo mucho. Seguramente va a seguir creciendo, todas las carreras que siguen, es una carrera, ¿no?, y un servicio público. Dije, pero estos 3 años tienen que dar resultados, y estos 3 años está de administrador, sin dejar la cachucha de político. Entonces, ¿cómo hacemos, no?, para ir gradualmente? Yo no te puedo decir que dupliques el predial, la tasa o los valores de golpe, así, borracho, el agua, muy sensible también. Pero puedes empezar, pero no vamos a hacer nada, porque no se ha hecho nada en los últimos. Yo tengo trabajando en temas de administración pública 35 años y trabajé mucho tiempo recaudando agua y predial, y desde siempre es muy sensible y sigue así, una línea plana, sin elevar, porque nunca vamos a empezar. Bueno, termino mi sugerencia: valoren la opción del impuesto sobre adquisición de inmuebles, que era federal, se pasó al Estado y después lo tienen los municipios. La Ciudad de México, y yo estoy diciendo cuál es el óptimo, no me vayan a tomar que estoy diciendo que repliquen, son realidades diferentes. Querétaro tiene a lo mejor entre un 2 y un 5%. La Ciudad de México entre un 2 y un 8% de impuestos a la adquisición de inmuebles. El que adquiere, no es el sujeto de la contribución. La base gravable, el valor de la operación. Y se dan operaciones del 5%, 3% del padrón. Mucha gente adquiere una vez en su vida. Las operaciones como mercantiles, pues son más, tienen sus juegos fiscales y demás. Y la mayoría de los municipios lo tienen al 2%. Se les acabó el mundo. 2%. Lo mismo, mantengamos en 2%, lo hemos hecho con algunos municipios, el 100% si quieres de la casa de habitación, ¿no? No se trata de... Pero sí hay forma de ir poniendo progresividad, y no lo va a hacer los municipios, no lo va a hacer a lo mejor individualmente estos municipios pequeños, ¿no? Aquí ya alguien se puso las pilas en municipios grandes sobre la adquisición de inmuebles, y creo que se puede replicar. Hay zonas, sobre todo las zonas industriales, que son operaciones de compra, y tiene un costo político moderado, hay que saberlo hacer, hacerlo bien con responsabilidad, pero por ahí se puede empezar. Igual que en el predial, en los rangos muy altos, es muy sensible, yo no estoy negándolo, soy el primero que lo dice, pero también pensar en que vamos a seguir así hasta la eternidad,
Y pues ya, ¿qué más faltaba? Con eso quise motivar las asesorías, les ayudamos a recaudar prioridad al agua, a los grandes deudores, todo eso es gratuito, y ya estoy en las iniciativas. Yo ya he dicho lo anterior, prácticamente, nomás les diría que decretos globales de estos que hablamos, hubo en 18 estados el sexenio pasado. Sonora, Nuevo León, Chihuahua, Jalisco, todos estuvieron por ahí, ¿no? En algunos con los dos, país y fondo general, como Nuevo León, como Jalisco, como Sonora, y hay de todos. Aquí es daltónico, yo estoy hablando de colores, de todo, les da las facilidades. Lo siguiente, ahorita en este trienio ya tuvimos, ¿qué suma hicieron? Yo tenía como 16, ahí están marcados. La siguiente, lo que es ese, el siguiente, son 16 decretos globales ya. 16 estados ya tienen cosas. No es algo que dices, siguiente. Y bueno, las ventajas que tiene, ¿no? Yo creo que ya les comentamos. Todo esto le da asesoría, Banobras, desde hacer las corridas financieras, a armar el expediente, oye, el PLD y identificación del tesorero y el buró de crédito, arma el expediente, el registro aquí con ustedes en finanzas, luego el registro federal. Todo eso lo estamos modelando. Nadie más lo hace, es nuestra función, lo hacemos encantado. Siguiente. Y bueno, el decreto ya lo mencionamos, podría ser hasta 1.300 millones para que, estamos poniendo un ejemplo de 5 años para que este ejercicio no los ahogue tanto, ¿no? La fuente de pago, destino de inversión pública. Siguiente. Eso ahí se queda. El país también ya un poco más o menos del orden, ya lo platicamos, y ya estoy terminando para escuchar sus comentarios, su retroalimentación. Hay un decreto, por ejemplo, puede haber un decreto estatal, sí, está en semáforo verde, un manejo muy responsable de las finanzas, y los compañeros, el gobierno estatal pudiera contratar, ahora si ustedes ponen el número, no quise poner el número, pero les mencionaba quizá la capacidad de ejecución, quedan 2 años, ¿no? Entiendo, para el gobierno. Pues, normalmente el último año a veces ya se complica por la capacidad de ejecución, ¿no? De alguna obra, pero no es imposible. En el año penúltimo hay condiciones todavía para un horizonte de ejecución de obras. Siguiente. Hay uno que no computa en el techo de financiamiento y es un adelanto. Ten cuenta que un país, pero este es el fondo de aportaciones para el fortalecimiento financiero de las entidades que se creó para pensiones, en fin, adeudos fiscales y demás, se puede utilizar para inversión pública, 25%, mira, alcanzaría más de 1.000 millones el gobierno de San Luis Potosí. Y esa es una cifra que lo tomo de Hacienda, no estoy invitando a que se contrate, ustedes valorarán, pero ese sería, vamos, un monto, por ejemplo, para un estado como San Luis Potosí, pues muy, creo yo, un comentario ejecutable, ¿no? Los 2 años que faltan. Siguiente, ya terminé. Muchas gracias. Atentos. Muchas gracias, maestro presidente. Vamos a facturar algunas preguntas y reflexiones muy rápido, sobre todo porque tenemos el acompañamiento de algunos medios de comunicación. Primero, si me equivoco en la reflexión, te rogaría, mi querido Toño, que me lo aclares. Entender que en el caso de Banobras es un ente público, con servidores públicos, que tienen todo un blindaje en el escrutinio, desde auditorías hasta procesos internos de revisión, para que la norma que aplica esté conforme a lo establecido en la política pública del gobierno federal, pero además con los lineamientos previamente establecidos por él. Hay una gran diferencia con los entes privados, porque entonces los recursos que se inyectan para infraestructura, que en términos llanos es inversión, en la parte de la aplicación financiera por los estados o municipios, es recurso público. Y este recurso público, cuando es devuelto a la federación, entra evidentemente a las arcas de Hacienda, lo que implica pues el pago respectivo por el concepto de interés
que se pueda generar y se convierte otra vez en un recurso público que evidentemente va direccionado a favorecer el esquema social del país. Creo que lo importante es destacar que hay una exclusiva condición, y esta condición tiene que ver para crear el fortalecimiento de infraestructura en toda la República y a través de los estados. El año pasado fueron 18 estados los que obtuvieron este tipo de apoyos por parte de la Federación, y este año 16 en el primer trimestre, ¿correcto? Entonces, quiere decir que esta propuesta de financiamiento, y cuando hablamos de deuda, pues evidentemente siempre es motivo para que algunas expresiones se preocupen por las condiciones en que las finanzas de los diferentes municipios o estados se van ejerciendo. Destacaría entonces que en este caso sería fundamental comprender que para cada proceso, primero, el ente que requiere el crédito tiene que explicar en qué lo habrá de aplicar. Ustedes tendrán que hacer la valoración, se revisa, y una vez que se cumple cabalmente con la normatividad que ustedes tienen establecida, se tiene que cumplir con la normatividad que el Estado tiene establecida y pasa por el proceso del Congreso para que este Congreso revise que todo esté en concordancia para favorecer finalmente con infraestructura o en diferentes rubros a la sociedad de San Luis Potosí. Esta característica es importante destacarla porque no es únicamente un tema de crédito, sino es una política pública establecida con este matiz que también genera un proceso de reinversión, pues cada que se fortalece la infraestructura económica de un banco que tiene 100 años prácticamente de servir a los fines financieros de los diferentes estados de la República y municipios. Y por las cifras que nos proporcionas, no sé si comprendí bien, me parece que andábamos sobre 350 municipios los que habían solicitado contra un universo de más de 2.400 municipios. Y bueno, pues es evidente que es necesario, y por eso agradecemos mucho tu presencia, Toño, porque permite con cara a la opinión pública expresar que sí hay que solicitar créditos para atender las necesidades y buscar el fortalecimiento de la infraestructura en los estados. Pues no hay menor duda que la mejor alternativa es a través, evidentemente, de una institución que tú usaste una palabra que me encanta, que es el federalismo, y que es este pacto que se genera a través de nuestra estructura republicana y que nos permite de alguna forma estar en tranquilidad cuando se complementan las condiciones normativas establecidas por la propia ley. Yo siempre he insistido que puede existir, y a veces hasta por desconocimiento, críticas severas, ¿no? Y hablo de desconocimiento legal. A veces hablas y el simple hecho de hablar de un crédito pues ya resulta para algunos de escozor sin conocer el marco legal que te permite tomar ese tipo de decisiones. Y lo que corresponde efectivamente a un trabajo estadista pues es favorecer evidentemente con su determinación el crecimiento y el fortalecimiento de cada sociedad, y nada mejor que a través de una infraestructura sólida. Hoy San Luis Potosí, y esto lo quiero reconocer, tiene dos aspectos fundamentales. Uno, pues es innegable la infraestructura que en manos del gobernador Ricardo Gallardo ha aplicado al Estado, obras, carreteras, fortalecimiento de avenidas, infraestructura en todos los sentidos. Y finalmente algo que también es importante destacar: hace unos días el Congreso aprobó
modificar el gasto como consecuencia del ingreso que se obtuvo a través de la recaudación. Tú acabas de mencionar algunos rubros, porque el gobierno o los gobiernos, una vez que tú tienes condiciones de legalidad para efectos de recaudación, que la recaudación es de lo que todo el mundo hablamos, que es la aportación que como ciudadanos tenemos y estamos obligados a ejercer, queda establecida en un rubro con los cálculos financieros o proyecciones que se dan de recaudación, y resulta pues que no lo recaudan. Y también esto es una responsabilidad del Estado. Cuando el Estado hace su trabajo, tiene que aplicar los efectos de recaudación que calcula, que finalmente se pueden aplicar en este tipo de créditos que te permiten hacer una proyección en infraestructura con los cálculos que te da, obviamente, el ingreso que se va a obtener a través de la recaudación. Y San Luis Potosí tuvo una recaudación excepcional en lo que va del año. Algunos se confundieron y pensaban que eran créditos, ¿no? Y no, porque es confuso el tema financiero. Sin duda tiene mucho de parte técnica, pero lo más importante es transparentar. Y por ello yo reconozco, por supuesto, como siempre, al gobierno federal. Primero, tú sabes que somos nuestro grupo parlamentario y los compañeros que formamos parte de una conducta de transformación en el país, pues evidentemente siempre hemos acreditado no solamente nuestra simpatía, sino nuestro acompañamiento y adhesión a la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Sin embargo, también es importante destacar que este tipo de encuentros permiten armonizar y retribuir de una forma importante con este tipo de proyectos y programas el retorno de recursos a las arcas del propio gobierno, que se generan pues con simple y llanamente la participación de tu cabeza de sector, que es la Secretaría de Hacienda. ¿Qué más que el responsable de las finanzas, que es el que tiene que revisar? Yo concluiré primeramente por agradecer tu presencia, el decirte que fue una explicación fluida. Seguramente mis compañeros diputados y algunos compañeros más habrán de participar, pero concluiré diciendo a los amigos de finanzas, anímense, ¿no? Porque creo que es una propuesta que sin duda tiene una proyección que fortalece la condición de la estructura federal, y me parece que es bastante loable. Me gustaría mucho que tuvieran esa oportunidad de tener un encuentro, de revisar las alternativas y de transparentarlo como debe de ser cualquier tipo de propuesta que se genere, y conocer además a través de esta propuesta la propuesta de proyección que se tiene en infraestructura en el Estado, porque tendríamos que conocerla como consecuencia evidentemente de esta solicitud o probable solicitud. Entonces, pues muchísimas gracias a todas y todos los que han estado en esta reunión. Obviamente continuarán, yo tengo que cumplir aquí en mi oficina con una reunión, pero refrendarle a mi amigo Carlos, por supuesto, su iniciativa del grupo parlamentario de Morena, por supuesto a Armando, insisto, su dinamismo. No sé si sepas, no sé si sea bueno o malo, pero Armando trabajó en el Congreso, entonces nos permite tener un vínculo de comunicación, y por supuesto refrendarte que siempre encontrarás este espacio para que de forma armónica, transparente, con evidente información fluida hacia los medios de comunicación y con cara a la sociedad, habremos de estar en condiciones para que todo el mundo observe que lo que se hace es de cara a la legalidad y de cara, evidentemente, al pueblo de San Luis. Muchísimas gracias a todos, muy buenos días. Agradecemos al presidente de la Junta de Coordinación Política sus palabras, y se abre en este momento el micrófono para quienes gusten hacer uso de la palabra: diputadas, diputados, funcionarios y medios de comunicación.
Tiene la palabra Omar Gallegos de Acceso Informativo. Muy buenos días. Quisiera preguntarle cuál es la diferencia o cuál el punto de poder contratar con Banobras o contratar con la banca privada, si me lo pudiera detallar un poquito. La ley de disciplina prevé y obliga a Estados Unidos a tener un proceso abierto, una licitación pública. Nosotros participamos como cualquier banco. Aprovecho que nosotros donde sí participamos mucho, ganemos o no, es en la estructuración, la estructuración de financiamiento, desde ayudarles si es un municipio con su acta de cabildo, si va individualmente con su decreto, a armarle, iniciar sus experiencias de crédito. Posteriormente, no podemos ser pues, parte del proceso de estar convocando a las instituciones financieras a presentar ofertas. Somos un jugador más, si no ganamos, nos da mucho gusto en cualquier caso que se vaya a hacer una obra o se vaya a invertir en infraestructura con estos recursos. Pero ¿cuál es el plus? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué con Banobras? No, pues con Banobras tenemos que ser competitivos en las tasas que ofrezcamos. Y en el 50%, como les decía, casi el 50% ganamos en los municipios, en el 90%, ¿no? De los municipios. Pero eso es un resultado de las ofertas. O sea, no hay, yo diría, ¿cuál es la ventaja? Cuando ganan con Banobras, porque ofrecen las mejores condiciones. A veces no ofrecemos las mejores condiciones, que hacemos nuestro esfuerzo y queda la banca comercial, les digo, nos da mucho gusto. Al final, lo que estamos impulsando, como decía, es la infraestructura. Sí, o sea, la ley te obliga a que licites a todos los estados y municipios. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? A ver, perdón. Por favor, pase. Sí, si entendí bien, parte de tu exposición hablaba sobre la recaudación. Bueno, la pregunta es sobre este círculo vicioso que se forma cuando ahorita por ejemplo hay varios ayuntamientos que están pidiendo préstamos incluso para pagar aguinaldos, ¿no? Porque se justifican de que se redujeron las participaciones. Entiendo que estos créditos se cobran de las participaciones. Entonces, hablan sobre una mayor recaudación, pero al mismo tiempo ahorita que también están discutiendo las leyes de ingresos, no les quieren aumentar ni siquiera, por ejemplo, los valores catastrales o el agua, etcétera, ¿no? Entonces es un círculo vicioso. ¿Cómo podrían entonces endeudarse sin ahogarse más o abocarse más para finales de año que no pueden ni pagar los aguinaldos? Bueno, porque no entendí esa parte. Bueno, es que digo, no hay una respuesta así única, hay opiniones, esa es una de ellas la mía. Evidentemente pues, el manejo de las finanzas va tanto en los ingresos, tener suficientes ingresos, en una política de gasto, de inversión, una parte de la contraparte también responsable, y a veces para adelantar, digamos, esos ahorros o ese flujo adicional por ingresos, es que se da también, digamos, son los tres elementos de todos los posibles financiamientos, o sea, ingresos, egresos, financiamientos. Pues es ahí, yo diría, desconozco caso por caso, pero diría cómo está haciendo tu gasto, ¿no? Y cómo están tus proyecciones. Por ejemplo, las participaciones federales, digo, pueden variar, sí, sin duda, pero han estado al menos hasta el mes de octubre dentro de lo proyectado, ¿no? Entonces, tú sabes que van a subir, si recibiste 100, pues un número nomás, un número índice, y vas a recibir 104 el próximo año. Puede a veces bajar a 102, a veces a 105, pero tampoco hay grandes variaciones. En situación normal, en el caso de pandemias, cosas así son extraordinarias, pero en una situación normal hay cierta probabilidad, más bien una probabilidad muy alta de que los ingresos proyectados se dan con un nivel ahí de más o menos 5%. Entonces, pues hay que programar bien el gasto, ¿no? Hay que programar bien el gasto, hay que programar también la recaudación. Entonces, me cuesta trabajo hacer una respuesta así general, pero diría, pues
todo esto transita por un manejo responsable tanto de los egresos como de los financiamientos y proyección del gasto. Esto, por ejemplo, de que no alcanzan para los aguinaldos a finales de año y típicamente echan mano de los créditos de corto plazo, que nosotros no participamos como banca de desarrollo. Bueno, siempre que se puedan pagar, diría yo, en enero o febrero o en los próximos meses, tampoco es algo inusitado. El que se esté recurrentemente cayendo en estos créditos, que siempre, cada diciembre, pues me hablaría de una programación del gasto pues mejorable, ¿no? Y en cuanto a las contribuciones, pues sí, implica tanto ajustar valores, si hablas de un municipio, o tasas, como también aumentar la eficiencia. A veces con las mismas tasas, con los mismos valores, puedes tener, hay eficiencias de recaudación hasta del 50%, de cada 100 recaudas 50, y llegas a tener ahí una deficiencia en la fiscalización. Entonces, es digamos, multifactorial, pero por ahí hay elementos que permiten ir previendo o evitando este tipo de desbalances de fin de año. De parte de la Secretaría de Finanzas, el ingeniero Sergio Alejandro Cerda. Gracias. ¿Cuál considera es el principal obstáculo para que los municipios contraten financiamiento? Desde que entró en vigor la ley de disciplina financiera, ¿y por qué Banobras promueve estos financiamientos para municipios? Bueno, promovemos financiamientos y promovemos servicios de fortalecimiento de ingresos propios, como decía, y por donde elija el municipio. Si se ayudan a recaudar más para tener mayor inversión, me parece una ruta excelente, ¿no? Se ha hecho y lo hemos hecho con muchos municipios que dicen, oye, ya no voy a tocar financiamientos porque estoy recaudando más y con eso estoy aumentando la inversión a los niveles que yo quería. La mayoría de las veces, lamento decirlo, no se tienen los suficientes recursos y a veces es adelantar, digamos, los ahorros y adelantar el ingreso futuro o por una mejor fiscalización a través de un financiamiento. El principal obstáculo, yo creo que a veces hace falta información, ¿no? Lo tienen los cabildos, y es cierto que ha habido en el pasado una estigmatización del financiamiento. Yo creo que la mayoría, soy optimista, se lo utilizó bien, pero los casos en que se utilizó mal antes de la ley de disciplina fueron un poco estridentes en términos de medios, que se estigmatizó y creo que todavía pesa mucho en los actores como son los cabildos, ¿no? Los cabildos, los congresos, ¿no? El financiamiento. Yo lo que decía es que lo que promuevan obras es inversión. Si para ello hay que tomar algún financiamiento responsable, tengan la tranquilidad de que está muy regulado, tanto para municipios como para estados, y creo que debería haber, a veces hasta proyectos. En ocasiones ha habido, en muchos casos, ¿no? La estigmatización del financiamiento, a veces falta de comunicación con los entes que autorizan, y a veces inclusive dices, oye, yo quiero financiamiento, no tengo proyectos, un proyecto ejecutivo en todos los municipios más pequeños, un proyecto para licitar. O sea, necesidades hay muchas, nadie lo va a negar, o sea, algo cerrado, cualquier municipio que toma, hay necesidades inmediatas de infraestructura, proyectos para ejecutarlas y luego llevarlas a los centros de autorización, no siempre se dan, ¿no? Entonces, también por ahí, también difícil decir cómo es la causa, pero por ahí anda una posible explicación. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Ernesto. Para preguntarle principalmente el tema del financiamiento, decía hace un momento que las cuestiones financieras de los municipios son muy endebles. Justamente en ese sentido, ¿qué se podría hacer, por ejemplo, en la cuestión de... Hay ayuntamientos que sí tienen muy poca recaudación, incluso recaudan cantidades ínfimas de catastro, cantidades muy pequeñas de... Pues es que prácticamente licencias de funcionamiento, no hay mucho a donde se puedan hacer los ayuntamientos, y entonces menciona que está aperturada esta como línea de crédito para proyectos productivos. Mi pregunta sería en ese sentido, el abrirle como la línea abierta a una cartera o abrirle ese presupuesto o esa posibilidad de endeudarse,
y decía hace un momento correctamente que son variables los ingresos y los ingresos que reciben por año y prácticamente los municipios viven de participaciones federales. A veces el incremento que se da sí es de una cantidad sustancial, pero atiende justamente al incremento gradual que se da por el ajuste inflacionario, es decir, en números reales es el mismo presupuesto, nada más que con el ajuste de la inflación, y entonces hace un llamado a endeudarse, pero pues también no hay cómo pagar o cómo el ayuntamiento genere esos ingresos para poder posteriormente liquidar ese adeudo que se queda por varias generaciones, e incluso que ya arrastra algunos antecedentes de este mismo procedimiento y genera pues esa carga financiera que pues aunque se desee no se puede porque ya la trae de años anteriores, ¿no? Esa es mi pregunta. Bueno, pero nomás una aclaración, compañero. Aquí no es un llamado a endeudarse. De hecho, antes que nada, lo que empecé diciendo es: Banobras está haciendo un llamado a buscar alternativas para invertir. Puede ser con recursos propios, puede ser con las propias participaciones. Si para ello se considera la opción de valorar un financiamiento que ponía casos desde mediano plazo, que lo dejes en 0 o a 3 años y demás, pues estamos para ayudarles, ¿no? Evidentemente, cualquier autorización al Congreso tiene que ser para inversión productiva y se tiene que comprobar con los entes del propio Estado y del propio Congreso de que así fue. Vamos a empezar el caso que hay muchos, es cierto, municipios que recaudas de cada 100 pesos, tienes como transferencias federales 98 pesos. Voy a poner recaudo así de agua y así de predial. 98 pesos es país y es ramo 28, Fondo de Fomento Municipal y Fondo General de Participación. ¿Okay? Es tu ingreso y las participaciones han estado creciendo en los últimos años por arriba de la inflación, es eterno, el crecimiento económico, pero puedes tener crecimientos sostenibles, al menos muy observables y muy verificables, de 5, 6, 7% anual. Es el ingreso, ok, vamos a cuando voy al extremo, no recaudo predial. Casi. Solo es más, el agua la administra el Estado y no recaudo predial. Voy a poner como reducción al absurdo, 100% son país y participaciones. Los créditos justamente se garantizan con participaciones y puedes tomar un ejemplo del 5% de esas participaciones para ese financiamiento, para este techo de financiamiento. Haces una obra en el primer año o el segundo año y va a seguir creciendo, vas a tener comprometidos por 3 o 4 años ese 5%, que normalmente es menos, se toma como lo afectado y se utiliza de pago la mitad, no te dejas sin recursos, o sea, no te dejas sin recursos. Y el hecho de que dices yo no recaudo tendría sentido si te diga la fuente de pago son los prediales. No, de hecho la fuente de pago es donde se destinan las nuevas condiciones financieras, porque son recursos que te da la tesorería de la federación. Simplemente dices lo afecto a ya sea un mandato al secretario de Finanzas o en un fideicomiso, si es suficientemente monto de ese para que se afecte ahí, en lugar de que se caigan los 100, te van a caer 5 al fideicomiso de pago o al banco a través de la Secretaría de Finanzas y es igualmente válido. Vamos, no sería como dicen los abogados óbice o limitación el decir tengo que tener 20-30% de ingresos propios a través del predial, agua o ISAI. ¿Sí? Puedes tener, puse el ejemplo, que no es el caso, pero como reducción al absurdo y para ejemplificar el 100% son participaciones, pues tienes ahí opciones para evaluar. Y vuelvo a aclarar, porque el medio Banobras está promoviendo la inversión. ¿De qué manera? Encontremos la manera. Bueno, el endeudamiento suena horrible, es decir, estamos promoviendo el endeudamiento. Sí, una pregunta en ese sentido. Si hay casos de ayuntamientos donde pues, es mínimo, Vanegas, municipios de menos de 20,000 personas, amarillos que prácticamente viven de ese presupuesto. Y el tema es justamente si ya tienen una línea de crédito y les tomen parte de ese ingreso a pagar esa línea de crédito y pareciera como tradicional que cada alcalde quiere dejar una obra o cada alcaldesa deja una obra que marque, que determine,
obviamente vamos arrastrando esas pequeñas obras y si bien es cierto esas participaciones terminan por definir los gastos que tenga el propio municipio, pues va a seguir estancado, tiene que pagar el crédito en que se le van las participaciones en sostener la nómina, y al final pues termina siendo sí un esquema de préstamo, pero ese préstamo se tiene que pagar y comprometer justamente obras que pudieran, están pagando obras de administraciones anteriores y que pues abrir esta posibilidad, sin obviamente los controles adecuados, permite justamente que se arrastre la deuda. Es como tener la tarjeta de crédito y pagar el saldo mínimo, irle sacando y al final pues, se genera ese desfase, ¿no? Muy a la mexicana, pero luego así administrando las finanzas, ¿no? Hay nada más aclarar, nosotros, ¿cuántos municipios tienen financiamiento a largo plazo? Ninguno. No sé a qué te refieres. Si son créditos de corto plazo para pagar aguinaldos que se quedaron ahí, si hay un problema. Créditos de largo plazo que yo tenga registrado, no voy a decir ninguno, pero me sobran dedos, para decir, entonces, ¿que Armadillo tiene crédito? ¿O Vanegas? No, ¿tiene crédito? Yo sepa, no. O sea, no sé de dónde se hace ejemplo. Son procesos, serán cortos plazos o demás, pero justamente lo que estamos hablando, ojo, y sirve para aclarar, estos son financiamientos de más de un año para inversión pública productiva, exclusivamente. Me sirve para aclarar eso, porque no, todos los que mencionaste, ninguno tiene crédito. Entonces no ha hecho obra, pagó aguinaldos a lo mejor, y no lo sabe. Es un problema de planeación. Última pregunta. Los créditos otorgados por Banobras, desde luego que tienen una cartera vigente, y cuando se interrumpe ese pago de los créditos, esa cartera vigente se convierte en cartera vencida. ¿En qué porcentaje esta cartera vencida permea este financiamiento de crédito que Banobras otorga? La otra pregunta, si el crédito de Banobras impacta en que el financiamiento de los acreditados, de los sujetos de crédito, se conviertan en un crecimiento de sus deudas. Y el otro, el modelo de crédito de Banobras, se estima que es por reembolso de los sujetos de crédito que retornan a la Federación o Hacienda. Pero se aprecia que la OCDE modela cómo los créditos deben ser operados por Banobras, y preguntar si la OCDE aporta algún tipo de financiamiento o fuente de financiamiento para fortalecer las finanzas de Banobras, y que estos créditos sean posibles que se otorguen a los entes públicos para el desarrollo de los estados de la Federación del municipio. Gracias. Muy breve, la cartera vencida con estados y municipios es prácticamente cero. Son proyectos garantizados por participaciones, tienen muy buenas condiciones por la forma de la fuente de pago, y luego se deben aportar recursos. No es un ente financiero. Banobras capta en el mercado y coloca. Efectivamente, cuando hay utilidad se aporta a la Secretaría de Hacienda, no bien Hacienda, es un aprovechamiento que se aplica a la figura de aprovechamiento por ser banca de desarrollo. Gracias. Gracias, licenciado Oscar Samir Ramírez Macías. Gracias, doctor. Inicio agradecerle por la claridad de su disertación y un poco únicamente para aterrizar bien esta idea. En este contexto donde los municipios enfrentan algunos retrasos en la llegada de los recursos y una brecha histórica en la infraestructura social, ¿cómo pueden los esquemas de financiamiento que ofrece el Banco Nacional de Obras, respaldados justamente por las participaciones federales y por el FAIS, convertirse en una herramienta real para la aceleración de obras, para reducir desigualdades y para garantizar que el desarrollo llegue a tiempo a todas las comunidades,
sin caer justamente en estos endeudamientos irresponsables. Reiterarle mi agradecimiento, doctor. Gracias. Bueno, una de las formas ha sido efectivamente por el periodo de la administración, ofrecer los financiamientos con el país que se queda pagado un mes antes. ¿Sí? En cuanto a créditos para estados, muchos han optado las entidades federativas por tomar también, para ser como muy transparentes, como mencionaba el diputado Serrano, con los congresos, con los gobernados, con la población, financiamientos que se pagan. No tiene que ser así. Por ejemplo, hay varios que en el primer año el horizonte es mejor, los estados tienen 6 años por delante, ¿no? Durante el primer año contratan un financiamiento a 5 años e igualmente dicen 3 meses antes o 2 meses antes o 1 mes antes de que termine la administración concluye el financiamiento, ya sea de un FAFED o un fondo general, pero es perfectamente válido. Y también la ley de disciplina lo que obliga hoy en día es a pedir financiamientos de manera más responsable, y quizá vaya también la respuesta a lo que estaba el compañero Sergio, ¿no? O sea, te obliga a que presentes proyectos que realmente sean de impacto social, que sean de desigualdad. En ese sentido se ha ganado mucho con la ley de disciplina. Otro, que sea inversión pública productiva, por supuesto, pero puedes decir, y todos son válidos, ¿no? Una obra, digamos, hay 2 obras, no voy a poner, si quieren que ustedes pensarán en una y en otra. Una que notoriamente cierra brechas, pavimentar, el drenaje y demás, versus otra que es más de relumbrón literal, ¿no? Los puestos a escoger, si tú tienes que llevar a un colegiado como esto, es una propuesta, tienes que llevar la propuesta de financiamiento que mayor impacto social tenga. Bienvenida la pluralidad de todos los sentidos, los caminos de todos, pero eso obliga, además de la propia norma, a presentar cada uno de los proyectos. Y a veces no siempre hay la capacidad y también llega a ser un obstáculo. ¿No? Gracias. Gracias, maestro Antonio García Carreño. Pues así cerramos este espacio de preguntas y respuestas, cerramos este evento de conferencia magistral del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos sobre esquemas de financiamiento y desarrollo sostenible. A todos ustedes, muchas gracias, muy buenas tardes y cerramos la transmisión en vivo.